Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende en qué momento nos estén escuchando. El día de hoy hablaremos de un libro en particular, llamado El delito de defraudación fiscal en México, del autor Rafael Padrón Álvarez. Este libro es inconstitucional y se aplica discrecionalmente en el perjuicio del contribuyente. Antes que nada, les daremos una pequeña definición de lo que es el fraude fiscal. Bueno, el fraude fiscal es una evasión consciente del pago del impuesto por parte del obligado tributario, bien sea una persona física o jurídica. El fraude fiscal es una práctica ilícita que está perseguida por la agencia tributaria, pudiendo el defraudador ser sancionado con multas, recargos o intereses de mora, hasta incluso la cárcel. La defraudación fiscal se puede castigar o sancionar con prisión de 3 meses a 2 años, cuando el monto de lo defraudado no exceda de 2.236.480 pesos, con prisión de 2 años a 5 años cuando el monto de lo defraudado exceda de 2.236.480 pesos, pero no de 3.354.710 pesos. Bueno, el fraude fiscal más que nada se hace para sacar provecho de una ley con el fin de disminuir el pago de impuestos, moviéndose dentro del límite de legalidad. Así, el contribuyente pagaría menos impuestos o no estaría pagando impuestos, como sea, depende del caso. Bueno, como introducción, el presente libro trae como fin realizar un breve análisis de la responsabilidad penal en la materia fiscal, en el delito de defraudación fiscal, ya que el delito de defraudación fiscal es el más importante, es uno de los delitos que causa más daño en la economía nacional, debido a que el contribuyente, más que buscar la mejor manera de pagar sus contribuciones, busca la manera de cómo evadir los pagos de impuestos. Esto hace que que el gobierno no tenga como tal la liquidación de impuestos del contribuyente. El libro también se centra en los delitos fiscales particulares como la defraudación fiscal y el contrabando, explorando sus elementos esenciales y sus formas de comisión. Además, analiza otras conductas penales relevantes que afectan al fisco federal, como la depositaria infiel y los delitos cometidos por funciones fiscales. En cuanto a la autoría y la participación de los delitos fiscales, el libro examina cómo se aplican estos conceptos tanto en personas físicas como morales y destaca la responsabilidad de los administradores en estas situaciones. Más que nada, en resumen, este libro es una guía esencial para estudiantes, profesionales y académicos interesados en comprender los delitos fiscales en México, proporcionar una visión completa, detallada de los aspectos legales y prácticos relacionados con este tema fundamental en el ámbito del derecho fiscal tributario. Bueno, a continuación hablaremos del capítulo 1 del libro, ya que este libro se divide en 4 capítulos. El capítulo 1 nos habla de la política fiscal, que se encarga de determinar las características de las contribuciones fiscales, así como las decisiones del sector público respecto a gastos, impuestos y endeudamientos. Los estados modernos necesitan mucho dinero y la forma en la que lo obtienen varía entre cada gobierno y economía. En algunos casos, se asume erróneamente que los países democráticos e industrializados tienen una distribución de ingresos más igualitaria gracias a un sistema tributario progresivo. Cuando una realidad puede ser regresiva, los cambios en la economía global, como la independencia de las políticas fiscales entre el país, la movilidad de capitales y la disponibilidad de información sobre transferencia de capitales, han desafiado las teorías convencionales de la política fiscal. Además, la deuda externa acumulada, la fuga de capitales y la falta de controles institucionales en los mercados financieros, estos han obligado a repensar la política fiscal más allá de los enfoques tradicionales, considerando aspectos macro y microeconómicos, así como la eficiencia, la estabilización de la economía. El nuevo ambiente institucional ha generado vínculos más fuertes entre finanzas del gobierno central y el resto del sector público. Ha resaltado la importancia de aspectos microeconómicos como la atribución óptima y de los precios públicos óptimos. Bueno, a causa de esto, la política fiscal también ha buscado dirigir el gasto de los particulares, fomentando el ahorro, el desalentado, la inversión, actividades menos beneficiosas para el país. Se establecen beneficios tributarios para el ahorro e inversiones en áreas propietarias, incentivando a las clases medias a modificar sus hábitos de consumo de ahorro.
En resumen, la política fiscal en México enfrenta desafíos como el déficit fiscal, la distribución equitativa de recursos y la promoción de desarrollo económico. Se requiere una evaluación continua de las medidas fiscales para garantizar la estabilidad económica y el crecimiento del país sustentablemente. Bueno, si alguno de ustedes no sabe qué es el déficit fiscal, este igual se conoce como déficit presupuestario. Este más que nada describe la situación en la cual los gastos realizados por el Estado superan los ingresos financieros en un determinado periodo. En México actualmente, al cierre del trimestre, el déficit presupuestario se ubicó en los 452.379.9 millones de pesos y 117.946.9 millones de pesos, por debajo del nivel programado para el trimestre. El déficit fiscal lo causa es la disminución de ingresos fiscales durante una recesión hasta una mala administración financiera, en el gasto público excesivo o políticas fiscales ineficientes. La política tributaria tiene algunos objetivos. Uno de ellos es la capacitación de recursos. Esta más que nada para satisfacer el gasto público, para redistribuir la riqueza, para abatir la inflación y la estabilidad de la moneda. Como primer punto tenemos para satisfacer el gasto público. Como todos sabemos, toda persona está obligada a pagar sus impuestos para así ayudar y aportar al gasto público. Y como segundo punto tenemos lo que es la distribución de la riqueza. Esta más que nada es para la transferencia de ingresos y de riquezas de una persona a otra mediante mecanismos sociales como los impuestos. De igual manera nos habló que para abatir la inflación y estabilizar la moneda. Más que nada esto se requiere más que nada inundar el mercado con bienes y servicios, es decir, incrementar el ritmo de producción de insumos y de bienes finales, para así estabilizar la inflación en el país. Como podemos ver en el capítulo 1, nos habla de la política fiscal en México, que esta se entiende como el conjunto de instrumentos y medidas que toma el Estado como el objeto de recaudar ingresos necesarios para realizar las funciones que le ayudan a cumplir los objetivos de la política económica en general. Todos sabemos que todas las personas debemos de pagar impuestos, ya seamos personas físicas o morales. Así que esto es lo que nos viene diciendo el capítulo 1, que sin importar razón alguna, no importa si tu economía es baja o alta, debes de pagar impuestos, así para aportar al bien público. También este capítulo nos habla de cómo se clasifican los ingresos. Está primero los ingresos públicos, que se dividen en dos grandes rubros: los ingresos ordinarios, que se recaudan en forma regular por el Estado, tales como los impuestos, los derechos, los ingresos por la venta de bienes y servicios de los organismos y empresas paraestatales, etc. Y los ingresos extraordinarios. Esos son los recursos que no se obtienen de manera regular por parte del Estado, tales como la enajenación de bienes nacionales, contratación de créditos externos e internos, empréstitos o emisión de moneda por parte del Banco de México. Como les había mencionado anteriormente, este libro se divide en 4 capítulos. Ahora hablaremos del capítulo 2, que este nos habla un poco de lo que es las infracciones fiscales. Primero definiremos qué es una infracción fiscal. Es una sanción económica prevista en la ley que impone la autoridad fiscal al contribuyente cuando no cumple de manera voluntaria o espontánea con sus obligaciones fiscales o por cumplirlas incorrectamente. Todos sabemos que si en México no cumples correctamente con tus obligaciones fiscales, obtienes un crédito fiscal. También les diré por cuáles son las infracciones fiscales en México. Estas multas fiscales de fondos por la omisión total o parcial de pago de contribuciones, declarar pérdidas fiscales mayores a las reales sufridas, obtener una devolución, acreditamiento o compensación indebidos o cantidad mayor de la que corresponda, no enterar al SAT sobre los impuestos retenidos o recaudados. También nos mencionan que las normas del derecho tributario establecen cargas a los sujetos que se colocan en los que la ley considera como hecho generador del crédito fiscal. Existen diferentes denominaciones que se le ha dado conducta que se caracteriza por el incumplimiento de las obligaciones fiscales. Esto viene en la Constitución en el artículo 73, fracción 11 de las denominaciones de los delitos y faltas y códigos fiscales de la Federación. Las consideran infracciones. También nos habla de los sujetos. En primera parte tenemos al sujeto activo, que el libro nos indica que el sujeto activo, la conducta es un comportamiento humano voluntario. Este es el elemento, sino que todo ilícito con el anterior se podrá suponer que el sujeto activo de una infracción serían las personas físicas. Sin embargo, las personas morales o colectivas también son sujetos pasivos de obligaciones fiscales.
Por tanto, también pueden ser sujetos activos de las conductas tipificadas. Es un hecho de las personas morales tienen una presente legal y que en el caso de un ilícito fiscal estuvieran sancionados con una pena corporal, el sujeto activo será dicho representante legal, pero cuando la sanción es económica recae sobre la persona moral, en vista que tiene personalidad jurídica propia. Bueno, en resumen, el sujeto activo es el que tiene la capacidad de exigir algo, mientras que el sujeto pasivo es el que tiene que hacer frente a una obligación. En caso de los impuestos, el sujeto activo es la entidad pública que exige un impuesto. Esto le podemos llamar que el sujeto activo viene siendo el gobierno y el sujeto pasivo viene siendo el contribuyente, aquel que paga sus contribuciones al Estado. También el libro nos menciona que el sujeto activo de un ilícito fiscal es titular del derecho violado y jurídicamente protegido por la norma. En este momento estamos entrando a la razón de la pena corporal. Cuando el ilícito fiscal sea considerado así por el Código Fiscal de la Federación, ya que independientemente de que la potestad de la sanción radique que entre los entes públicos, la Federación, los estados y los municipios, el verdadero perjudicado por el ilícito fiscal es el pueblo, ya que la sociedad se ve afectada no garantizada al gasto público por la falta de pago de impuestos. Cuando un sujeto activo no contribuye a sus impuestos, sabemos que el que sale afectado es tanto como el gobierno y como el contribuyente, ya que el contribuyente paga sus impuestos para así tener un beneficio. Este sería como la educación pública, la importación de justicia, la seguridad, que haya mejores hospitales públicos, la infraestructura, que haya buenos servicios de vías públicas, programas, proyectos de apoyo y desarrollo social y económico. Para eso el contribuyente es bueno que pague sus impuestos para así tener una mejor calidad de vida. Como objetivo de la infracción fiscal es la protección de los bienes tutelados, o sea, los impuestos que no se recaudaron íntegra y oportunamente para el gobierno, otorgue la seguridad, el bienestar y la prosperidad de la sociedad. Además, la infracción y la sanción contribuyen a que el sujeto se inhiba al pretender cometer un ilícito fiscal. Bueno, la finalidad de la infracción fiscal tiene mucho que ver con el fraude fiscal, ya que si tienes una infracción fiscal, tienes un crédito fiscal como tal. Esto impone la autoridad fiscal al contribuyente cuando no cumple de manera voluntaria o espontánea con sus obligaciones fiscales o por incumplirlas correctamente. Así que si tienes una infracción fiscal, ya estás teniendo un delito de defraudación fiscal aquí en México. En este libro también nos menciona la clasificación de las sanciones por una infracción, que es esta clasificación está hecha por García Maínez. Se basa en la finalidad que persiguen las sanciones y la relación existente entre la conducta ordenada por la norma infringida y la que la constituye en el contenido de la sanción, ya que por regla general la sanción se traduce al sujeto a quien sanciona en deberes que, a consecuencia de la violación, en deberes que le son impuestos. En esta forma, el incumplimiento de un deber jurídico engendra a cargo del incumplimiento a un nuevo deber constituido de la sanción. De esta forma, examinando las relaciones que median entre el contenido de la sanción y el deber jurídico, cuya inobservancia le da origen, se puede establecer dos hipótesis, la coincidencia y no coincidencia. Como primer punto tenemos el contenido de la sanción que coincide con el de la obligación. Estamos ante el caso de cumplimiento forzoso, que es el más frecuente en el derecho privado. Verbigracia el embargo y el remate de bienes por el incumplimiento de una obligación fiscal. Por otro lado, también nos menciona el libro la no coincidencia. Se presenta cuando no es posible lograr de manera coactiva la observancia de una obligación, pero existe la posibilidad de exigir oficialmente el incumplimiento que realice una prestación equivalente a la que dejó realizar. La sanción tiene entonces como fin asegurar al sujeto que ha sido víctima de acto violatorio una indemnización por los daños y perjuicios sufridos. En este caso, no hay coincidencia de la conducta obligatoria en el contenido de la sanción, pero entre ellos hay una relación de equivalencia. Bueno, con lo que nos menciona García Maínez, que las sanciones no se agotan con el cumplimiento forzoso y la indemnización, ya que no siempre es posible exigir coactivamente el cumplimiento ni encontrar un equivalente económico adecuado. Por otra parte, la violación tiene ocasiones tanta gravedad o amenaza a la sociedad de tal modo que la indemnización resulta insuficiente. En tales casos, como se trata de corregir un daño acaso irreparable, sino de imponer un violador a una pena, sugiriendo la tercera pena sancionadora, que es la figura jurídica de castigo, que no comprende exclusivamente la sanción penal,
sino todas aquellas sanciones cuya finalidad no estriba en lograr colectivamente el cumplimiento de un deber jurídico y en conseguir determinadas prestaciones económicas equivalentes a los daños, perjuicios derivados del acto violatorio. Por ejemplo, las diversas formas de nulidad, el derecho concedido a los contratantes de rescindir un negocio jurídico bilateral cuando la otra parte se niega a cumplir una multa. Bueno, también el libro nos muestra un cuadro de lo que es la calificación que nos dice Eduardo García Maínez de relaciones existentes entre el deber jurídico primario y el contenido, que está el de que coinciden y los que no coinciden. Primero, el del que coinciden tiene un cumplimiento forzoso con el fin de obtener coactivamente la observancia de la norma jurídica, y el que no tiene coincidencia tiene la indemnización, fin de obtener la sanción de prestación económicamente. También tiene un castigo, su finalidad inmediatamente es afectiva, no persigue el cumplimiento del deber jurídico primario ni la observación de. Bueno, ahora les voy a hablar de lo que es la evasión, que viene en el capítulo 3, que esta vez dice que cuál es la importancia del conocimiento. Como bien sabemos, la evasión es un hecho que existe en todos los países, en mayor o menor grado como ha existido. Es decir, nació en cuanto apareció el tributario. La mayor o menor evasión fiscal depende de la coincidencia fiscal, de la presión fiscal, de la apreciación de la equidad de los impuestos, de la calidad de los servicios públicos, según la estimación del ciudadano, del sistema jurídico tributario, de la seguridad jurídica y de los fallos de las autoridades judiciales, de las facilidades para el pago de las contribuciones, de la imposición de sanciones y la de la política represiva. Igual nos menciona que en nuestro país, en México, hay muchas razones por las cuales han heredado la mayoría de nuestra gente una forma de ignorancia, por así decirlo, a través del pueblo, a través de muchas generaciones con la creencia de que si para qué pagar impuestos, si aún así, ¿para qué pago si los van a robar? Lo que desgraciadamente se confirma con los hechos públicos de corrupción en todos los niveles de gobierno, sin importar la jerarquía de los funcionarios, desde los más altos puestos hasta la íntima categoría, que está peor forma de combatir la evasión. Bueno, más que nada, el mexicano tiene como que esa idea que no paga impuestos, que para qué pagar impuestos si aún así el gobierno nos va a robar sus impuestos. Prácticamente esto se hace ya que a través de los años se ha visto mucho de que los presidentes pasados, actuales, etcétera. Esto que nos menciona el libro que sobre la idea que tiene el mexicano es muy cierto, ya que el mexicano a veces no paga impuestos porque no ve la ayuda que debe de tener sobre el gobierno, por parte del gobierno, mejor dicho, sino que lo ve así como que cuando alguien por parte del seguro va a un hospital, no hay a veces las herramientas necesarias para una operación, o tienes una mala atención, o yo qué sé, la verdad. Es por eso de que el mexicano tiene esa idea de tal vez no pagar impuestos porque piensa que el gobierno roba. Y eso se ha visto a través de los años. Es por eso de que muchos ciudadanos mexicanos cometen una evasión fiscal en cualquier momento. Sabemos que la evasión fiscal es cualquier acción u omisión tendiente a suprimir, reducir o demorar el incumplimiento de una obligación tributaria. Es decir, que tengas un atraso con tus pagos de impuestos o, o sí, o que no hayas pagado un impuesto como tal y ya estás cometiendo una evasión fiscal. Es por eso que el ciudadano siempre comete una evasión fiscal la mayoría de las veces porque piensa que el gobierno nos roba. Es por eso que toca este tema del libro. También este capítulo nos habla de lo que es la importancia del IVA. Si bien sabemos que el IVA es el impuesto al valor agregado en un producto, es decir, cuando tú compras un producto, te cobran un impuesto llamado IVA. Ese impuesto ya viene agregado en el valor del producto, con el 16% del precio del producto. La importancia del IVA, como nos menciona el libro, nos dice que en el año de 1978 se presenta el proyecto original de IVA, que sustituye al impuesto sobre ingresos mercantiles, con una tasa original del 10%, y en la actualidad el IVA tiene una tasa del 16%, y obviamente 0% en alimentos no procesados y medicinas. Muchas veces se ha intentado grabar este impuesto en alimentos y medicinas, sobre todo en los últimos 2 sexenios, en los cuales parecía una obsesión hacer ese dicho gravamen. En mi opinión, sinceramente, esto sería más que nada un golpe a las clases marginadas, tomando en cuenta un mecanismo de control y de ataque a la evasión. También lo que no debe pasarse por alto. Para que un aumento de los impuestos debe tenerse en mente sobre todo las necesidades de la población.
y de la economía de un país en conjunto, por lo cual no es el momento de grabar esos productos, ya que a esto le afectará directamente a la población de escasos recursos. También este capítulo nos menciona la evasión legal y la elusión impositivas. Según ya se ha indicado, pocos temas plantean tantas y tantas esforzadas precisiones terminológicas como la de la evasión legal impositiva. En el repertorio de voces que se entrecruzan con dicha expresión se encuentra la elusión. Pasamos pues a confrontar ambas categorías impositivas. Aquí en este punto ya tocamos lo que es la elusión fiscal. Bueno, básicamente nos dice que la elusión fiscal es una persona que utiliza una norma tributaria de manera distinta al fin. Es decir, que utiliza las leyes de manera distinta, o sea, no con el fin a las que están hechas, con la meta de pagar menos impuestos. El libro sobre este tema nos hace mención que en cuanto al derivado de elidir, hace referencia a frustrar, debilitar, desvanecer una cosa, y por ello parece aconsejable reservar este término para supuestos en los que el contribuyente satisfació el impuesto a la respectiva hacienda pública, y después consigue frustrar, debilitar, desvanecer sus efectos. Es lo que les acabo de explicar hace un momento, que eso lo utiliza para que paguen menos impuestos. El libro nos menciona que el concepto de ilusión ha de ser elaborado partiendo de la evasión legal impositiva como si se tratara de un dato de esta. El tema de estudio versa sobre la evasión legal impositiva y por tanto, como ya hemos dicho, esta expresión no puede minimizarse ni deshacerse. Además, ha sido acuñada por literatura tributaria, aunque se juzgue poco o nada afortunada de la prisma terminológica. También ese nos hace mención a la evasión legal y la evasión ilegal. Fuentes generalizadas censuradas es la clasificación legal que adosa a determinadas claves de evasiones. Con toda la curiosa se ha expuesto entre varios autores. Cuán artificiosa es la clasificación de evasión impositiva en legal o ilegal. Si la evasión impositiva consiste en sustraerse el pago del respectivo gravamen, parece en principio que toda evasión ha de reputarse de ilícito. Consideremos importante exponer este tratadista, aclarar a manera introductiva que en nuestra concepción de la materia es inaceptable el distingo que suele efectuarse entre el fraude lícito o el fraude legal o ilegal, también denominado fraude de hecho y fraude de intención, como asimismo evasión legítima, evasión legal y evasión ilícita. Más adelante igual nos menciona que ya sea que se utilice la expresión de defraudación o fraude, esto se refiere a la evasión. La expresión debe llevar implícito al concepto de ilicitud. No sumamos a su crítica y con lo que hemos de entender que la evasión legal consiste en un proceder que sin infringir el texto de la ley procura alivio tributario mediante la utilización de estructuras jurídicas atípicas o anónimas. Como podemos escuchar, el capítulo 3 nos habla de la evasión fiscal. Nos pudo dar el concepto de evasión fiscal, la importancia del saber la evasión fiscal y el por qué muchos de los mexicanos no pagan sus impuestos. Igual nos habló sobre la importancia del IVA, igual nos dio algunos conceptos de la evasión legal y la evasión ilegal. Por último tenemos el capítulo 4, que se nos habla de la teoría del delito. Aquí nos vamos a meter más un poco al derecho penal, ya que existen dos sujetos que son protagonistas del delito, que se conocen como el sujeto pasivo y el sujeto pasivo. Como antes mencionamos, el sujeto pasivo es aquel que paga sus contribuciones, ya sea persona física o persona moral, y el sujeto activo es el que cobra las contribuciones. En este caso estamos hablando del gobierno. Bueno, nos menciona que el sujeto activo es la persona física que cometió el delito y que también es conocida como delincuente, agente o criminal. Ha de aclararse que el sujeto activo lo será siempre una persona física, nunca lo será una persona colectiva, aunque en materia fiscal se maneje mucho que la defraudación fiscal la cometió la empresa X. Esto jurídicamente es inexacto, ya que el delito lo cometió una persona física, ya que esta fue la que ideó y ejecutó y en su caso se benefició. Esta está por demás decir que en todas las ocasiones el presunto delincuente es el representante legal, bien dicho, como así lo mencionamos, sería el contador, por así decirlo, sin que entremos en mayores consideraciones de quién es el que cometió el delito. También nos menciona que esto viene estipulado en el artículo 13 del Código Penal. En sus 8 fracciones se concluirá que los responsables de un delito solamente pueden ser las personas físicas, ya sea su representante legal de la empresa. Y nos dice que el sujeto pasivo es la persona física o moral sobre la que recae el daño o el peligro causado por la
conducta del delincuente también suele llamarse víctima u ofendido. En este caso, el sujeto pasivo sí puede ser una persona jurídica, como en los delitos patrimoniales contra la nación. Cualquier persona puede ser sujeto pasivo de un delito. Sin embargo, de acuerdo a las características de cada delito, en la mayoría de los casos el propio tipo señala quién puede serlo. Obviamente sabemos que también existe una diferencia entre el sujeto pasivo de la conducta y el sujeto pasivo del delito. Como primer punto, el sujeto pasivo de la conducta es la persona que directamente resiente la acción por parte del sujeto activo, pero la afectación en forma estricta le recibe el titular del bien jurídico tutelado. Como segundo punto también tenemos el sujeto pasivo del delito. Es el titular del bien jurídico tutelado que resulta afectado. Por ejemplo, si un empleado concurre al banco a hacer un depósito y el dinero le es robado, el sujeto pasivo de la conducta será el empleado y el sujeto pasivo del delito será el dueño del dinero, ya que será el afectado de su patrimonio. Bueno, aquí para entenderlo mejor, como primer punto sabemos que anteriormente nos mencionaba que el sujeto pasivo era aquel que pagaba un impuesto y el sujeto activo era aquel que recibía el impuesto, como tal, cobraba el impuesto. Y aquí en ese punto se intercambian los papeles, ya que el sujeto activo viene siendo el contribuyente como tal, ya que él tiene un beneficio. Y el sujeto pasivo sería el gobierno, ya que él tiene una pérdida como tal, ya que el contribuyente no está pagando sus impuestos. Igual nos mencionan los objetivos del delito. En este caso existen dos tipos de objetos, el material y el jurídico. En el objeto material es la persona o cosa sobre la cual se recae directamente el daño causado por el delito cometido. Si se trata de una persona, será el sujeto pasivo, coincidiendo con el objeto material, como puede ser el homicidio, las lesiones y la difamación. Bueno, y si el daño recae a una cosa, el objeto material será la cosa afectada. Puede tratarse de un bien mueble o inmueble, derechos, agua, electricidad, etc. Por ejemplo, en el robo, la cosa mueble ajena es el objeto material. En el despojo, los cuales el inmueble, las aguas o los derechos reales, y en el daño en propiedad ajena lo son, muebles o no inmuebles. En el derecho penal, cada figura típica del delito tutelada determinados bienes que pueden ser designados o pueden ser protegidos. Bueno, en el libro nos muestra un cuadro de objetos del delito. No lo pueden ver como tal, pero yo se los voy a explicar. Miren, en el primer apartado viene el delito, segundo apartado objeto material y tercer apartado objeto jurídico. En el primero nos dice que el homicidio es el delito y el objeto material puede ser la persona física y objeto jurídico la vida. En el segundo caso viene que el delito es el robo, el objeto material puede ser la cosa mueble ajena, el objeto jurídico es el patrimonio. Y por último dice que el delito es el estupro, objeto material puede ser una mujer menor de 18 años y mayor de 12 años. Y el objeto jurídico viene siendo la libertad de la sexualidad. También nos hace mención que el delito tiene un bien jurídicamente protegido, por lo mismo del Código Penal. Los clasifica en los delitos en orden al objeto jurídico tutelado y en algunos casos también en las leyes especiales como el Código Fiscal de la Federación. Se tutela al pago de los impuestos. También nos mencionan las formas de manifestación del delito. Este tema es vital importancia, ya que analiza las formas que pueden ocurrir en el delito, es decir, los casos en los que surgen varios resultados típicos de manera que se presenta el problema de determinar si se produjeron varios delitos o si absorbe a otros. Es de suma importancia para la pena el conocer cuando el delito subsiste solo aisladamente y cuando hay acumulación o absorción. Además, se estudiará la vida o desarrollo del delito. También nos habla de las nociones del delito, que existe una serie de definiciones del delito, tanto como nociones sociológicas, clásicas, positivas, doctrinales, legales, criminológicas, etc. El delito como noción jurídica solo se complementa en dos aspectos, como lo dice que es el jurídico formal y el jurídico sustancial. Primero hablemos del jurídico formal. Ese se refiere a las entidades típicas que traen aparejada una sanción. No es la descripción del delito concreto, sino la enunciación de que un ilícito penal merece una pena. En el Código Penal, en su artículo 7, indica que el delito es un acto u omisión que sanciona las leyes penales. Como segundo punto está el jurídico sustancial. Consiste en hacer referencia a los elementos de que consta el delito. Los juristas no coinciden en cuanto al número de elementos que deben conformar al delito, de modo que existen corrientes unitaria o totalizadora y atomizadora o analítica. En la unitaria o totalizadora nos indica que los partidarios de esta tendencia afirman que el delito es una unidad que no admite divisiones. Y en la atomizadora o analítica
Dice que el delito es el resultado de varios elementos, que es una totalidad que integran y dan vida al delito. Igual nos da la importancia del saber sobre los temas del delito, ya que esto es muy importante, ya que si tienes un adecuado manejo de los elementos del delito, permitirá entender y comprender en la práctica cada uno de los delitos más importantes que contempla el Código Penal mexicano. También nos menciona sobre el delito del fraude. Primero está el fraude genérico. Nos dice que en el Código Penal Federal establece que en el artículo 386 nos dice que comete el delito de fraude el que engañó a uno o aprovechándose del error en que éste se hace ilícitamente de alguna cosa o alcance un lucro indebido. También a continuación nos mencionan los de los elementos del fraude. Esto es muy importante, ya que la definición de fraude establece que el Código Penal vigente podemos identificar los elementos que siguen, que primero sea cualquier conducta engañosa, igual que produzcan el engaño o un estado subjetivo de error, o bien alternativamente cualquier conducta de aprovechamiento, provocando así un acto de disposición patrimonial. Esto permite al activo hacerse ilícitamente de alguna cosa o alcanzar un lucro indebido, una relación casual entre los elementos anteriores y por último un elemento subjetivo consistente en el ánimo de lucro, o sea, la intención de obtener por así un tercero o una ventaja patrimonial. Como nos pudimos percatar, el capítulo 4 nos habló muy bien de lo que es sobre los delitos fiscales. Este, nos menciona que es muy importante saber sobre este tema, ya que puedes llevar un buen control y no puedas cometer una evasión fiscal o un fraude fiscal. Ya no tengas como tal un crédito fiscal y así no repercute en tu empresa o te afecte como persona física. En conclusión, este libro sí es muy bueno, está muy completo sinceramente. Nos explica muy bien lo de la defraudación fiscal y si eres alumno o maestro está muy bien que utilices este libro, ya que el delito fiscal es uno de los que se comete todos los días y que es castigado por la ley, así como otros delitos. Este es el principal en el que Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe estar al pendiente para evitarlo con las empresas que reciben mucha utilidad. Bueno, y esto es todo de mi parte sobre el delito de defraudación fiscal en México. Este libro sí es muy recomendable, sinceramente viene muy completo y te ayuda a muchos temas de investigación.